Bueno, realmente desafiante este año, una vez más, para las constructoras, y hablamos no solamente de las vialeras, sino que de todo tipo de infraestructura que nuestro país necesita. Y el contexto de estas deudas que tiene el Estado creo que es algo también que se suma mucho a los desafíos. Desde tu visión como presidente, ¿cómo ves este escenario? Bueno, mira, es, como vos decís, un desafío muy importante que tiene el gobierno que está arrancando. Paraguay, y miro esto desde la necesidad, ¿verdad?, del Paraguay en lo que se refiere a infraestructura. O sea, nosotros como país tenemos un déficit todavía demasiado grande en infraestructura. Hay diferentes estudios que se hicieron, pero más o menos en promedio se habla de 30.000 millones de dólares de déficit. Ahí estamos hablando de carreteras, de hidrovías, de puentes, de puertos, aeropuertos, todo el sistema eléctrico, alcantarillado sanitario, agua potable, centros educativos, centros de salud. O sea, verdaderamente es enorme la necesidad que existe y preocupa esta falta de previsibilidad en los volúmenes de inversión, ¿verdad? Por un lado, sí, miramos para atrás y tenemos este problema puntual hoy de la falta de cobro. Bueno, vino dado también por un descalce financiero seguramente que tuvo el Estado a raíz de la pandemia. También, bueno, creo que de muy buena manera, como vos decís, en la pandemia se tomó una decisión de tomar una política anticíclica de inversión en infraestructura y eso generó muchísima mano de obra. O sea, yo te digo que llegaban momentos en los cuales nosotros no teníamos gente para trabajar todo el volumen que teníamos. Inclusive empezamos a crear bolsas de trabajo y la gente se anotaba en esas bolsas de trabajo y había muchos compatriotas que venían repatriados de otros países porque se quedaron sin trabajo allá y entraron en el sector de la construcción. El año 2020, que fue un año en el que todos los países cayeron 10, 12, 15% en su PIB, Paraguay no llegó a caer ni siquiera al 1%, y en gran medida yo estoy seguro que fue gracias a este apalancamiento de la economía que hubo a través de la inversión en infraestructura. Vinimos así 2 años y ya en el año 2022, a raíz ya por un lado de estos problemas financieros y por otro lado de la situación política también que empezamos a vivir con las internas y ya después de este año con las generales, y un parate muy importante de vuelta en el sector de la construcción, y preocupa porque, como te dije, por un lado no vamos a poder conseguir esta previsibilidad en la inversión. Un país como Paraguay necesita invertir por lo menos 3 o 4% de su PIB por año en infraestructura si es que quiere crecer y quiere explotar todo este potencial que nosotros tenemos de desarrollo económico. Y por otro lado también la mano de obra, ¿verdad? Tanta gente que estaba empleada en el sector que hoy se está quedando sin empleo. Entonces, creo que son los desafíos y para eso estamos nosotros, para dialogar, siempre abiertos a sentarnos entre el sector público y el sector privado e ir buscando las diferentes alternativas para poder conseguir este propósito, que es tratar de conseguir los montos y el margen para seguir invirtiendo. Bueno, justamente hoy se anunciaba ya con la visita de la ministra de Obras Públicas, la ingeniera Claudia Centurión, al Congreso, que mañana se tiene previsto tratar en el Congreso este proyecto de ley que busca ampliar nuestro déficit fiscal previsto para este año, para tomar un endeudamiento nuevo que permita justamente poder hacer frente a esos compromisos que ya hizo el Estado. Es decir, son contratos firmados, obras que están en pleno desarrollo y que, bueno, necesitan tener ese dinero para poder terminar y que hoy lamentablemente no se tiene. Entonces, la consulta es, ¿cómo es que podemos, mirando hacia adelante, Paul, prever nuevas obras si todavía no pudimos pagar las viejas, las que están en desarrollo, digo, y también cómo llegar a esos niveles para los 30.000 millones de dólares? Muchísimo eso. Es mucho y bueno, por un lado, por supuesto, tratar de solucionar ya lo antes posible este tema de la deuda, porque evidentemente el Estado tiene planes muy ambiciosos de inversión en infraestructura, pero difícilmente las empresas van a poder encararlo con seriedad si es que están todavía con todos estos problemas financieros. Y acá hay que entender que cuando hablamos de empresas no hablamos solamente de las finanzas de los dueños de las empresas, o sea, estamos hablando de todas las deudas que las empresas tienen, por un lado con el sistema financiero, pero más que nada con todos los proveedores de materiales, de servicios, mano de obra. Hay muchísima gente y una cadena de valor demasiado grande que hay atrás de la construcción, que hoy está siendo muy afectada, ¿verdad? Y de ahí en adelante, una vez que esto se solucione, bueno, ir viendo las posibilidades de cómo hacer para invertir lo más posible dentro del país. Lastimosamente, y todos sabemos, el presupuesto del Estado es acotado. Tiene 2 partes, una parte son los gastos corrientes, los gastos fijos, y ahí siempre decimos tenemos que tratar de empezar a cuidar la calidad del gasto público,
y después otra parte son los gastos de inversión. Y lastimosamente con los gastos corrientes subiendo, siempre el margen que queda para inversión se sigue reduciendo. Entonces es así que ahora tenemos un presupuesto para el año que viene que no alcanza ni los 600 millones de dólares y eso es muy preocupante. Hace 3 años estamos ejecutando más de 1.000 millones de dólares. Entonces verdaderamente preocupa por un lado porque, como te dije, no vamos a poder conseguir lo que tenemos que conseguir como país de invertir, y por otro lado las empresas también, y mirando del sector privado, se capacitaron con mano de obra adecuada para poder ejecutar esos volúmenes de obra, y compraron también equipamiento como para poder encarar esos volúmenes de obra, y ahora son máquinas que van a quedar paradas en los patios de las empresas y, lo que es más triste, personas que van a quedar desempleadas, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, ¿cómo conseguir? Y bueno, y como siempre decimos, trabajando juntos en el sector público, sector privado, aprovechar para explotar estas herramientas que tenemos nosotros para poder seguir invirtiendo desde el sector privado, como son las concesiones, la ley de APP, la ley 5074 de llave en mano. Tenemos que crear las instituciones, fortalecer las instituciones para que verdaderamente esos procesos sean dinámicos y se pueda verdaderamente sacarle el jugo a esas herramientas. Bueno, sobre ese punto, Paul, esas herramientas que tenemos, esas leyes, ¿están mal confeccionadas o en la ejecución tenemos algunos problemas de gestión por falta de conocimientos y de experiencia en ese tipo de herramientas? Yo considero que son leyes complejas, porque acá el que toma el riesgo es el sector privado, es el que tiene que conseguir el financiamiento, hacer toda la inversión para poder ejecutar el proyecto y después ir recuperando eso a lo largo de la vida del proyecto, ¿verdad? Las leyes, según me dicen, podrían ser mejoradas como para que sea un poco más dinámico todo el proceso de adjudicación, de firmar el contrato, el cierre financiero, las garantías, porque acá estamos hablando de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que están en el sector público y cuáles son los riesgos que están en el sector privado? Y esa distribución de riesgo es la que tiene que estar bien hecha para que verdaderamente sea viable la ley, ¿verdad? Y después es un proceso de aprendizaje, o sea, dentro de la historia que uno ve de estas herramientas que tuvieron mucho éxito en otros países, por ejemplo en el caso de Chile comenzaron en el 94, o sea, hoy tienen ya casi 40 años, 30 años de vida, ¿verdad? Y nosotros comenzamos mucho tiempo después, entonces es un camino que creo que hay que ir andando y hay que ir 2014, aprendiendo. por ahí teníamos lanzando la claro, APP. Inclusive, hasta hablando de las tasas, ¿verdad? A medida que esto se vaya madurando y que se vayan viendo proyectos de éxito, también las tasas van a ir bajando y va a ser mucho más viable todo, ¿verdad? Pero va por ahí, o sea, tenemos que trabajar juntos. Si vivimos siempre con esta política de gobierno en la cual cada 5 años cambiamos de rumbo y no empezamos a tener políticas de Estado a largo plazo, verdaderamente va a ser muy difícil el camino. Ahora tenemos que de alguna manera ponernos de acuerdo, empezar a trabajar juntos y empezar a tener un rumbo como para mirar un solo objetivo, que tiene que ser el crecimiento económico del país, no hay otra.